Amigos de Noticias de Hoy, muy buenos días. En el Congreso volvieron las audiencias para seguir presentando pruebas contra Donald Trump por la insurrección del 6 de enero. Buscan acabar al expresidente con las pruebas contundentes que empiezan a presentar. Se le acaba el tiempo a Donald Trump. Comenzamos. Sabía que faltaban evidencias de que hubiera un fraude suficiente para probar que la elección de hecho había sido robada. Lo sabían, pero igual llevaron a cabo lo que ocurrió el 6 de enero. 2. Consideren cómo millones de norteamericanos fueron persuadidos para creer lo que los asesores cercanos de Trump y su administración no creían. Estos norteamericanos no tuvieron acceso a la verdad, al igual que Trump. Ellos colocaron su fe, su confianza en Donald Trump. Ellos querían creer en él, luchar por su país, y él los engañó. Para millones de estadounidenses, que a lo mejor va a ser doloroso aceptar, pero esa es la realidad. Gracias, señor presidente. Le devuelvo la palabra. Sin oposición alguna, la presidencia reconoce ahora la señorita Murphy de la Florida y el caballero de Maryland, el señor Raskin, para sus declaraciones. Gracias, señor presidente. Nosotros sabemos sin duda alguna que el entonces presidente Trump perdió en una elección libre y, sin embargo, el presidente Trump insistió que esto se debió a un fraude en el proceso electoral, en lugar de que fuera la voluntad democrática de los electores. El presidente continuó alegando esto, a pesar de que se le dijo una y otra vez por parte de las Cortes del Departamento de Justicia, oficiales de su campaña, de algunos de sus asesores más cercanos, de que las evidencias no respaldaban esto. Y esto fue la gran mentira. Millones de estadounidenses se vieron engañados. Demasiados estadounidenses a la fecha todavía lo creen. Es corrosivo para el país y dañino a nuestra democracia. Como nuestro comité ha mostrado en otras audiencias, durante y después de la elección, él siguió tratando de encontrar varios esfuerzos y todos con una sola meta: permanecer en el poder a pesar de haber perdido. Estos esfuerzos estuvieron dirigidos al vicepresidente Mike Pence y oficiales electos y también el Departamento de Estados Unidos de Justicia. El presidente presionó al vicepresidente para que obstruyera el proceso para certificar los resultados. Exigió que los oficiales estatales le encontraran suficientes votos para poder cambiar el resultado de la elección en su estado. Y trató de presionar al Departamento de Justicia para que encontrara fraude, cuando los oficiales le dijeron que esas evidencias no existían, y el presidente los instó a que simplemente dijeran que estaba corrupta la elección. El 14 de diciembre, el colegio electoral se reunió para confirmar que Joe Biden sería el siguiente presidente. La evidencia va a mostrar que una vez que esto se llevó a cabo, el presidente Trump y aquellos que estaban dispuestos a apoyarlo fueron con la sesión del Congreso para enero 6, en donde iba a presidir también el vicepresidente. Y este evento ceremonial fue el siguiente y quizás el último punto de inflexión para poder cambiar el resultado de las elecciones antes de la inauguración del presidente Biden. Como lo puso el presidente Trump, el vicepresidente y suficientes integrantes del Congreso necesitaban tener el valor para tomar medidas, encontrar ese valor, y por eso él pidió respaldos. El presidente, temprano en la mañana del 19 de diciembre, instó a que la gente fuera a Washington, D.C. Ruby Wild, uno de ellos. Como mi colega, el señor Raskin, va a describir en detalle, este tuit fue una llamada a la acción y en algunos casos como una llamada a las armas para muchos de los que respaldaban lealmente al presidente Trump. Está claro que la intención del presidente era tener una asamblea de su multitud para poder cumplir con su propósito. Y como ustedes ya vieron anteriormente y como van a ver nuevamente el día de hoy, algunos de ellos que iban a asistir tenían planes específicos. La meta del presidente era mantenerse en el poder a pesar de perder la elección. Y esta multitud era una de las herramientas que estaba tratando de usar. En la audiencia nos vamos a enfocar en los eventos que ocurrieron, en los eventos que condujeron a enero 6. Empezando a mediados de diciembre, y tendremos contexto de las evidencias que ya escucharon, pero también van a tener nuevas evidencias, como por ejemplo van a escuchar sobre reuniones donde el presidente entretuvo medidas extremas para mantenerse en el poder, como lograr confiscar las máquinas de elecciones, y veremos también lo que ocurrió entre la Casa Blanca e integrantes del Congreso en lo que se refiere a enero 6. Algunos integrantes del Congreso más tarde buscaron una indulgencia. Examinaremos también
también planificación para la protesta de enero 6, poniendo énfasis en un rally de preocupación sobre potencial violencia. Vamos a describir algunas de las acciones claves en la noche de enero 6 y la mañana del 6 de enero, incluyendo cómo el presidente hizo una edición y hizo un discurso para dirigir a la multitud al Capitolio y puso un guión para poder inflamar a una multitud que ya estaba de por sí enojada. Vamos con el señor Meskin ahora. Gracias, señorita Murphy. Gracias, señora vicepresidenta. 4 días después que los electores se reunieron en el país y hicieron a Joe Biden el presidente electo, Donald Trump aún seguía tratando de encontrar la manera de aferrarse a la presidencia. Viernes de diciembre 16, su equipo de asesores lo sorprendió con una visita a la Casa Blanca que rápidamente sería algo de leyendas. La reunión se ha llamado una reunión no normal, la reunión más alocada de la presidencia de Trump. Los abogados externos involucrados en docenas de demandas legales fracasadas tienen muchas teorías. Respaldamos esta gran mentira, pero ninguna evidencia para respaldarla. Como nosotros veremos, sin embargo, ellos llevaron a la Casa Blanca una orden ejecutiva en borrador preparada para el presidente Trump para que él consiguiera lo que quería. Específicamente propusieron el incautamiento masivo a máquinas electorales. La reunión terminó después de la medianoche con un rechazo aparente de esa idea. En las horas tempranas del 19 de diciembre, desatisfecho con sus opciones, Donald Trump decidió llamar a un grupo salvaje, grande, para el miércoles 6 de enero, el día cuando el Congreso se iba a reunir para certificar los votos electorales. Nunca antes en la historia estadounidense un presidente había llamado a un grupo que viniera a refutar el conteo de los votos electorales por el Congreso, participar en ningún esfuerzo diseñado para influenciar la demora de la sesión conjunta del Congreso para cumplir con el trabajo requerido por la Constitución y la ley del conteo electoral. Como ustedes verán, el tuit de la 1:42 de Donald Trump electrificó y galvanizó a aquellos que lo respaldan, especialmente a aquellos Oath Keepers, Oath Proud Boys y otros racistas y grupos nacionalistas blancos luchando contra el gobierno. 3 ataques ahora estaban operando hacia el 6 de enero. En el aro interior, Trump estaba tratando de hacer que Mike Pence abandonara su juramento como vicepresidente y rechazar los votos electorales unilateralmente. Esto incumplía la Constitución, que le iba a prometer a Trump múltiples maneras de mantenerse en su cargo. Entre tanto, en el aro del medio, grupos extremistas violentos crearon una alianza, ambos en línea y en persona, para coordinar un esfuerzo masivo para invadir por la fuerza para el Capitolio. Colocando como objetivo la sesión conjunta del Congreso, Trump movilizó estos grupos tras un objetivo común, osándolos, fortaleciendo su relación y ayudándolos a aumentar sus números. Y por fin, en el último anillo, el 6 de enero, ensambló, llamó un grupo que Trump consideraba la medida de su poder político. Aquí, millares de seguidores de Trump, con ira, convencidos por la gran mentira, que viajaron de diferentes partes del país, irse al rally de Trump para detener el robo. Incitado por líderes políticos, instigado con los extremistas, muchos miembros de este grupo podían ser llevados para tomar el Capitolio por la fuerza, confrontar al vicepresidente y al Congreso y tratar de revocar los resultados de la elección del 2020. Todos estos esfuerzos iban a explotar el 6 de enero. Señor presidente, como usted sabe, mejor que cualquier otro miembro del comité, debido a la lucha por sus derechos de votos en su amado Mississippi, el problema de los políticos, como tienen una turba para destruir las elecciones justas, es el enemigo doméstico más antiguo de la democracia constitucional en Estados Unidos. Abraham Lincoln también lo sabía. En el 1837, una turba racista en Alton, Illinois, entró por la fuerza a la oficina de un periódico abolicionista y mató a su editor. Lincoln escribió un discurso donde él dijo que ningún gigante transatlántico militar en algún momento pudiera aplastarnos como nación con todas las riquezas del mundo. Pero si alguna vez los Estados Unidos caen, dijo él, nosotros mismos seríamos su autor. Si estas turbas racistas son alimentadas por los políticos para
violentar los derechos de otros ciudadanos y rápidamente han de destruir los nexos de confianza social necesarias para que sobreviva y funcione la democracia. Las turbas y los demagogos nos han de colocar en un camino a una tiranía política, dijo Lincoln. Como veremos hoy día nosotros, este problema de antaño comenzó con nueva ferocidad hoy día, con un presidente que había perdido la elección, llevó a esta turba que incluía extremistas peligrosos para que atacaran el sistema constitucional de las elecciones y la transferencia pacífica del poder. Y como podremos ver nosotros, la creación de la Internet y los medios sociales le ha dado a los tiranos de hoy día las herramientas de propaganda y falta de información que los desesperados de ayer solamente podían haber soñado. Le cedo la palabra ahora a la señorita de la Florida, la señorita Murphy. Artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos establece el colegio electoral. Las leyes estatales disponen que los electores tienen que ser elegidos por el voto popular. El 14 de diciembre del 2020, los electorados se reunieron en 50 estados y en el Distrito de Columbia para emitir sus votos. Joseph Biden ganó por un margen de 306 a 232. Esa elección se había terminado. El señor Biden era el presidente electo. Antes de que el colegio electoral se reuniera, Donald Trump y sus aliados empezaron a presentar retos a la elección, pero estuvieron perdiendo una y otra vez, incluyendo frente a múltiples jueces. El presidente Trump había nominado para la Corte Suprema y fueron muy críticos de los argumentos que se presentaron, expresando que ninguna evidencia de un fraude se había presentado. Por ejemplo, un juez federal en Pensilvania dijo: este tribunal fue presentado con argumentos sin mérito alguno y especulativos y acusaciones que no fueron respaldadas por las evidencias. En Estados Unidos de Norteamérica, esto no puede justificar que puedan eliminar a ningún elector, y mucho menos todos los electores de todos los estados más poblados. Diciembre 15, después de que el colegio electoral certificó el resultado, el líder de la mayoría en el Senado reconoció la victoria del señor Biden. Ayer los electores se reunieron en los 50 estados, así que a esta mañana nuestro país oficialmente ya tiene un presidente electo. Presidenta. Muchos millones de nosotros hemos tenido la esperanza que la elección presidencial iba a tener un resultado diferente. Pero nuestro sistema de gobierno tiene procesos para determinar quién va a ser juramentado el 20 de enero. El colegio electoral ha hablado. Así que hoy día quiero felicitar al presidente electo Joe Biden. Incluso los que estaban en el gabinete y la Casa Blanca entendieron los significativos de la pérdida en los tribunales y la ausencia de evidencia de fraude. Respetaron la certificación constitucional por el colegio electoral. Muchos de ellos le dijeron al presidente Trump que ya era momento de conceder la elección al señor Biden. El entonces Jim Scalia, el secretario del Trabajo, y también el juez Scalia le dijeron a mediados de diciembre al presidente Trump que aceptara los reglamentos de la Corte y que concediera. Por lo tanto, yo llamé al presidente, lo llamé y hablamos nosotros el 14 también, donde yo creo que le dije saber a él que ya había pensado y ha llegado el momento de reconocer que el presidente Biden había ganado la elección. Y le comuniqué al presidente esto, que cuando ese proceso legal haya terminado y cuando los electores hayan votado, ese es el momento en el cual ese resultado tiene que ser esperado. Le dije a él que yo creía que sí, que una vez que los procesos legales hayan terminado y no se había establecido fraude alguno, entonces había que aceptar el resultado de la elección. Y yo dije que había que hacer esto. Como vieron en otras audiencias, el Departamento de Justicia del presidente Trump, el personal de la Casa Blanca y oficiales de su campaña dijeron que no existían evidencias de fraudes para cambiar el resultado de la elección. La semana pasada llevamos a cabo una entrevista de 8 horas con Pat Cipollone, asesor de la Casa Blanca. Vamos a ver algunas partes de esa entrevista y más en la próxima audiencia. El señor Cipollone nos dijo que estuvo de acuerdo con el testimonio de que no hubo evidencia alguna para poder derrocar esta elección. Voy a comenzar.
Sí, estoy de acuerdo con eso. Y el señor Cipollone también específicamente atestiguó que él creía que Donald Trump debería haber concebido la elección. ¿Usted cree, señor Cipollone, que el presidente ha de conceder una vez que usted ha determinado que las investigaciones... ¿Usted cree que el presidente debe de conceder la pérdida de una elección? De nuevo, yo era el abogado de la Casa Blanca. Algunas decisiones son políticas. Pero si su pregunta es si yo creía que él debía de conceder la elección, en ese momento sí, así fue. Yo creo que el líder McConnell El fiscal general Bill Barr atestiguó y dijo que diciembre 14 debería haber terminado todo finalmente. El 14 de diciembre fue el día en el cual los estados certificaron sus votos y lo enviaron al Congreso. Y eso debería haber sido el final de este asunto. Yo pensé que esto iba a llevarnos a la nueva administración. El señor Cipollone también atestiguó que el jefe de personal Mark Meadows compartía ese punto de vista. En esta reunión, 3 de noviembre, nosotros pensamos que el presidente debía conceder la elección. Y Mark Meadows y el fiscal general Barr debieron haber convencido al presidente a que aceptara. ¿Recuerda usted esto? ¿Está usted diciendo que eso fue parte de esa reunión? Sin hablar de lo que se dijo en esa reunión, yo diría que eso es algo que yo escuché de Mark Meadows. Se fue el 23 de noviembre, a cierto momento. Sí, probablemente fue cerca de esa época. Y probablemente fue en esa o cerca de esa época. El señor Meadows se ha rehusado a atestiguar y el comité está litigando esta situación, pero otros integrantes de la Casa Blanca compartieron el punto de vista que una vez que terminó y que se reunió el colegio electoral, se había terminado la elección. Y vamos a ver el exsecretario. Quisiera clarificar primero que nada, volviendo a mi pregunta anterior, ¿era su punto de vista en aquel entonces o fue que los esfuerzos para derrocar la elección deberían haber parado una vez que había completado la litigación? Respecto a mi punto de vista, ya que se terminó la litigación, yo empecé a planear una vida después de la administración. Esto es lo que Ivanka Trump nos dijo. El 14 de diciembre fue el día que se reunió el colegio electoral con estos electores. Se reunieron y emitieron los votos electorales consistentes con el voto popular en cada estado. Obviamente era un proceso público, una serie de procesos públicos, diciendo que el presidente Biden había obtenido el número necesario de electores. ¿Ese fue un día importante para usted? ¿Y usted se percató entonces si se iba a terminar la administración presente, actual? Yo pienso que sí. Creo que fue mi sentimiento, probablemente antes que eso también. Y el señor Deere era secretario de prensa de la Casa Blanca. Este fue su testimonio respecto a lo que él le dijo al presidente Trump. Yo le dije a él que mi opinión personal era que el colegio electoral se había reunido, que es el sistema que nuestro país usa para elegir un presidente y vicepresidente, y que yo creí en ese momento que los medios para que él siguiera adelante con litigios probablemente estaban cerrados ya. ¿Y cuál fue la respuesta del recuerdo? Él estaba en desacuerdo con eso. Hemos visto también testimonios del procurador Barr reflejando el punto de vista de ellos a finales de noviembre de 2020. En ese momento me reí yo, y al salir yo de la oficina Oval Charing estaba ahí con Dan Sclavino
cargo de los medios del presidente. Y era una persona razonable, yo creo que es una persona razonable. Y dije, ¿por cuánto tiempo va a él seguir con esto de las elecciones robadas? ¿Qué va a pasar con esto? Y para ese momento ya Meadows se me había aparejado y saliendo de la oficina y se me aparejó y me dijo que él está más realista ahora y sabe que hay un límite hasta cuándo él puede tomar esto. Entonces Jared dijo, estamos trabajando para solucionar esto, estamos tratando de solucionarlo. De la misma manera, en este testimonio, Cassidy Hutchinson, asistente de Mark Meadows, describió las conversaciones con el director de inteligencia Radcliffe. Era un ex congresista republicano. Me expresó que estaba preocupado que podría salirse de control, potencialmente ser peligroso, ya sea para nuestra democracia o lo que estaba pasando hasta el día 6. Por supuesto, lo subyacente es el principio fundamental de que el presidente de los Estados Unidos no puede simplemente hacer caso omiso a las reglas federales y estatales que lo empoderan a hacer alegatos relacionados con la elección. El presidente no puede fingir que las cortes no han fallado. Para ese momento, el presidente de los asociados habían ya perdido 60 de 61 casos que habían presentado como un desafío de diferentes aspectos de la elección en una serie de estados. Perdieron 60 de 61 casos. O sea que para cuando llegamos al 3 de enero, ya quedó claro. Supongo, Pat, que estarías de acuerdo que el presidente está obligado a acatar los reglamentos de los tribunales. Claro. Supongo también. Todos están obligados a acatarse a eso. Y supongo que también concordarías que el presidente tiene una obligación en particular de asegurar que se implementen las leyes. Esa es una de las obligaciones del presidente, correcto. Sin embargo, el presidente Trump hizo caso omiso a los fallos y los asesores de sus asesores allegados continuó sus esfuerzos de aferrarse al poder. En las audiencias anteriores escucharon testimonio de los intentos del vicepresidente Trump para obligar a Pence para que hiciera caso omiso a los votos electorales y presionar a los legisladores y creer una serie de grupos electorales falsos. Les vamos a mostrar qué otras acciones tomó el presidente Trump entre el 14 de diciembre de 2020 y enero 6. Le doy la palabra al señor Raskin de Maryland. Gracias, señorita Murphy. A través de las audiencias han escuchado cómo el presidente Trump hizo estos reclamos que estas máquinas estaban siendo manipuladas por gobiernos exteriores en la elección del 2020. Ustedes también escucharon a Bill Barr describir dichos reclamos como unas pamplinas y se lo dijo el presidente. Vamos a revisar ese testimonio. Yo no vi base alguna para estas alegaciones, pero se hicieron de una manera tan sensacional que influenciaron a muchas personas, miembros del público, del pueblo. Y había había corrupción sistémica en el sistema, que sus votos no contaban y que estas máquinas controladas por terceros estaban determinando el resultado, que eran pamplinas. Y se lo estaban presentando. Yo le dije que era una locura, que estaban perdiendo su tiempo con esto. Y no estaba ayudando en absoluto al país. Supimos que el abogado de la Casa Blanca, el presidente Trump, acordó con el Departamento de Justicia al respecto. El 1 de diciembre, menos de un mes, él no dijo que había visto fraude alguno. Sí podemos decir que yo estaba de acuerdo con lo que dijo el fiscal general Barr. Quizás no fue el 1 de diciembre, pero sí, yo respaldé lo que él dijo.
Sin embargo, este gran rechazo de estos reclamos no detuvo al presidente de tratar de presentarlo al pueblo. Vemos acá ahora que el presidente le preguntó a Bill Barr que el Departamento de Justicia incautara estas máquinas de votaciones en ciertos estados. Yo recuerdo que el presidente dijo algo como, bueno, algunas personas dicen que podemos solucionar esto si el departamento incauta las máquinas. Era una manera típica que él tenía. Y yo dije, absolutamente no. No hay causa probable. En absoluto, yo no voy a incautar ninguna de estas máquinas. Y ahí terminó eso. Pero esto en sí no terminó todo. En la noche del 18 de diciembre de 2020, Sidney Powell, general Michael Flynn y otros entraron en la Casa Blanca para una reunión no planificada con el presidente. La reunión que iba a durar muchas horas y ser sangrienta y contenciosa. La orden ejecutiva que tenemos presentada en pantalla detrás de mí fue presentada el 16 de diciembre, 2 días después que el voto del colegio electoral por varios de los asesores externos del presidente durante un almuerzo en el Hotel Internacional. Como ustedes pueden ver acá, esta orden propuesta le instruye al secretario de Defensa que incaute las máquinas de votación inmediatamente, entre comillas, pero va aún más allá de esto. Bajo esta orden, el presidente Trump nombraría a un abogado extraordinario con el poder de incautar a estas máquinas y acusar a las personas con delitos con todos los recursos necesarios para cumplir con sus deberes. El plan específico era nombrar a Sidney Powell como abogado extraordinario, el abogado de Trump que había pasado el periodo de postelección haciendo estos reclamos sobre interferencia china y venezolana en la elección, entre otras. Esto es lo que el abogado de la Casa Blanca, Pat Cipollone, tuvo que decir sobre las calificaciones de Sidney Powell para asumir dicha autoridad tan amplia. Yo estaba vehementemente opuesto a que lo nombraran a él. Sidney Powell dijo al presidente que estos pasos estaban justificados debido a la evidencia de interferencia por fraude en la elección del 2020. Sin embargo, como hemos visto nosotros, los aliados de Trump no tenían dicha evidencia. Naturalmente no tenían autoridad legal para que el gobierno federal incautara estas máquinas de votación. Aquí tenemos al señor Cipollone de nuevo denunciando la idea tan horrible de Sidney Powell. Yo tenía una gran duda y una gran preocupación, especialmente de que el fiscal general había llegado a una conclusión, que no hubo fraude en las elecciones para cambiar el resultado de la elección. Y las personas continuaban sugiriendo que sí existía. Y la respuesta es, ¿cuál es entonces? En cierto momento, tenían que terminar con esto, era mi opinión. Para que el gobierno, es una idea horrible que el gobierno federal incaute estas máquinas de votación. Los Estados Unidos no tienen autoridad legal para hacer esto. Y hay una manera de poner en tela de juicio las elecciones. Ocurre a menudo. Pero la idea de que el gobierno federal pueda llegar e incautar las máquinas electorales, no entiendo por qué. Tengo que decirle a usted que es una idea mala, es una idea horrible. El hecho de que esto era tan absurdo, esta reunión era muy importante porque el presidente Trump pudo ver de cerca durante varias horas cuando su abogado de la Casa Blanca y otros abogados de la Casa Blanca destruían los reclamos sin base y argumentos ridículos legales ofrecidos por Sidney Powell, Mike Flynn y otros. El presidente Trump ahora sabía que todos estos reclamos eran pamplinas, no solamente de parte de sus abogados de la Casa Blanca, pero también de los oficiales del Departamento de Justicia y sus propios oficiales de España, como el abogado de la Casa Blanca, Cipollone, nos dijo, con respecto a todo el asunto del fraude de la elección. Para mí son reclamos sin base. Las personas lo sabían desde el principio.
No solamente el Departamento de Justicia, la campaña de Trump y los abogados de la Casa Blanca que lo sabían, aún Rudy Giuliani y el propio equipo legal de Rudy Giuliani admitieron que no tenían evidencia real de fraude suficiente para cambiar el resultado de las elecciones. Aquí tenemos un correo electrónico de Rudy Giuliani, del investigador principal del Bernie Kerik, el 28 de diciembre de 2020 al jefe de personal, Mark Meadows. El señor Kerik dijo claramente: podemos llevar a cabo todas las investigaciones que queremos más tarde, pero si el presidente planea ganar, los legisladores tienen que ser cambiados. La idea de los legisladores tiene que ser cambiados. El señor Kerik quería que el presidente ganara, pero lo que no dijo en este correo electrónico es lo que luego más tarde le iba a decir el comité selecto en una carta que se escribió en noviembre. La carta decía, y cito: era imposible que el señor Kerik y su equipo determinaran de manera conclusiva si es que había fraude diseminado, si ese fraude diseminado hubiera cambiado el resultado de la elección. En otras palabras, aún Rudy Giuliani y su propio equipo legal sabían antes del 6 de enero que ellos no habían recopilado suficiente evidencia de hechos para respaldar ninguno de sus reclamos de elecciones robadas. Esto es lo que Jason Miller le dijo al comité sobre alguna de asuntos llamados evidencia de fraude que la campaña había visto del equipo de Giuliani. ¿Conoce usted los ejemplos de fraude, nombres y cuál es la evidencia de respaldo que usted le envió a las oficinas? Cuando digo usted, me refiero a usted o la campaña. Hay algunos documentos pero muy generales con respecto a por ejemplo, que poquitos muertos en varios estados se habían votado. Hay explicaciones sobre un par de los desafíos legales diciendo que se cambiaron las reglas de una manera no constitucional, pero el decir que había fraude amplio no se debe decir. El gerente, el administrador de la campaña de Trump, dijo lo siguiente: bueno, nunca logró entender que el alcalde Giuliani había presentado evidencia de fraude de elecciones. ¿Sería justo? Así es. Y aquí tenemos testimonio que recibimos nosotros del presidente de la Cámara de Representantes, Rusty Bowers, de Arizona, sobre un intercambio que tuvo con Rudy Giuliani después de la elección. En cierto momento, uno de ellos dijo un comentario que no tenían evidencia, pero tenían muchas teorías. Ese fue el señor Giuliani. El jefe de personal, Mark Meadows, le dijo a las personas que él pensaba que Trump debería de conceder la elección cuando el colegio electoral certificara los resultados. Pero no obstante, luego más tarde trató de facilitar los deseos del presidente Trump. Esto es lo que Cassidy Hutchinson nos dijo. Durante este periodo, yo percibí que su meta con todo esto era mantener a Trump como presidente. Había considerado profundamente lo que se había alegado de un fraude en las elecciones, pero empezó quizás a darse cuenta de que no había suficiente fraude para derrocar las elecciones. Y yo presencié que empezó a explorar algunos resquicios legales constitucionales más extensamente, conectado con la teoría de Eastman y Trump. La conclusión es esta. Aún con una falta de evidencia, no pudo detener al presidente Trump, Mark Meadows y sus aliados tratando de revocar los resultados de una elección libre y justa. Vamos a volver a esa reunión de la Casa Blanca la noche del 18 de diciembre. Esa noche, el grupo se presentó en la Casa Blanca, incluyendo a Sidney Powell, Michael Flynn, general jubilado, y el CEO Patrick Burns. Después de haber obtenido su edificio, llegaron a la oficina oval. Pudieron ellos hablar con el presidente solo durante bastante tiempo hasta que los oficiales de la Casa Blanca supieron de la reunión. Lo que pasó fue que hubo un choque fuerte entre los asesores de la Casa Blanca que se insultaron unos a los otros, dijeron que no eran leales al presidente y aún
dijeron que iban a tomarlas por los puños. La reunión duró más de 6 horas, comenzando aquí en la oficina oval, pasando el ala occidental y terminando después en la residencia privada del presidente. El comité selecto había hablado con 6 de los participantes y personal que podía escuchar los gritos fuera de la oficina oval. Lo que ocurrió después, mejor lo cuenta en sus propias palabras, como ustedes verán acá de este video. ¿Cree usted que iba a funcionar, que ustedes iban a poder ver al presidente sin una cita? Yo no tenía idea alguna. De hecho, sí pudimos ver al presidente sin una cita. Sí lo vimos. Así fue. En ese momento, estaba solo el presidente, bueno, sí, con sus asistentes antes de que el grupo viniera corriendo. Probablemente no más de 10-15 minutos. Parce Peroni dijo, Fue un récord de velocidad. ya sea de Molly o de Eric Heshman, Fue el primer punto en que yo reconocí que no había nadie de la Casa Blanca se había ido. Mark, ¿qué está pasando? yo entré, vi al general Flynn, vi a Sidney Powell sentado ahí. Yo no estaba contento de ver las personas en la oficina oval. De nuevo, yo no creo que ellos estaban dándole. Y sí, lo primero que yo hice fue cuando entré, yo los vi y le pregunté, ¿y quién es usted? Y él me dijo, yo no creo que ninguna de estas personas le estaban dando buenos consejos al presidente. Y no entendía cómo es que habían entrado. En este poco tiempo que tuvo usted con el presidente, él parecía que estaba aceptando la presentación o rechazando la presentación. Estaba muy interesado en escuchar particularmente sobre la CISA y los términos 13848. Aparentemente nadie se había molestado en informarle. Yo preguntaba si estaba trabajando con Hugo Chávez y los venezolanos. En cierto momento preguntaban. El general Flynn sacó un diagrama que supuestamente demostraba que diferentes personas en todo el mundo, quién se estaba comunicando con quién a través de las máquinas, y otros comentarios como se estaba haciendo a través del Internet. Ha sido reportado que durante esta reunión, Rita Powell habló sobre las máquinas Dominion electorales y dijo que habían varios países extranjeros como Venezuela, Irán y China involucrados en esto. ¿Eso es cierto? Sí es. ¿Era tensa la reunión? Oh, sí. No era una reunión casual, ¿no? Explíquese. Es decir, en ciertos momentos la gente se gritaba unos a los otros, insultándose unos a los otros. No estaban sentadas las personas en el diván hablando, conversando. Está diciendo que le dijo al señor Powell respecto a todos los casos que habían presentado en litigación. Sí, así fue. ¿Qué respondió? No me recuerdo qué dijo ella. No creo que fue buena respuesta. Cipollone y Hirschman, y no sé quién era la otra persona, no mostraron más desacato y desdeño en cuanto al presidente. Me estaban atacando a mí de manera indebida, por la fuerza. Y nosotros nos defendíamos y preguntamos una pregunta muy sencilla. En general, ¿dónde está la evidencia? Una variedad de respuestas, incluyendo, no creo que vas a decir algo semejante a esto. ¿A qué te refieres cuando me dices, dónde está la evidencia? No dejes de preguntar esto. Yo diría que no le importaba la importancia de todo esto. O sea, bueno, la tendremos más tarde, o lo que sea, bueno. Si hubiera sido yo hubiera despedido a todos esa noche y los hubiera escoltado fuera del edificio.
estamos desafiando lo que lo retábamos. Y decía que los jueces son corruptos. Todos le preguntamos, todos 5 casos que has hecho en el país que hayan perdido, todos los jueces son corruptos, aún aquellos que ustedes nombraron. ¿Y qué respondió? Bueno, yo fui mucho más duro con ella que esto que dije. Otra de las cosas que se reportó que se dijo durante la reunión fue que el presidente Trump le dijo al abogado de la Casa Blanca, el Sir Hirschman y Cepeloni, que no le estaban ofreciendo soluciones, pero el señor Powell y otros sí. ¿Por qué no probar entonces lo que Powell y otros estaban proponiendo? ¿Recuerda usted que se haya dicho algo así por el presidente Trump? Sí, eso suena correcto. Llegó el momento en que gritaban tanto que estaba totalmente fuera de sí. Fue un día largo y lo que ellos estaban proponiendo yo pensaba era una locura. Voy a describirlo categóricamente como: ustedes no son lo suficientemente fuertes. O, de otra manera, ustedes son unos debiluchos. Perdonen la expresión grosera. Él me dijo que yo me rendía siempre y que se volteó y me empezó a gritar. Y vino, se me acercó y le dije: mejor te sientas ya. Y el presidente y el equipo de la casa subieron a la residencia, a la parte de encima de la residencia, donde puede tener reuniones en la sala de conferencia. Le llaman la oval amarilla, sí, la oficina oval amarilla, sí. Yo siempre le llamo el piso encima. Y no estoy exactamente seguro dónde fue el grupo de Sydney. Yo creo que en la sala Roosevelt. Yo me quedé en la sala del gabinete del consejo. Me gustó mucho, estaba ahí solo. Y por fin nos terminamos donde comenzamos, por lo menos desde el punto de vista estructural, que era Sidney Powell, quien estaba luchando. Mis amigos estaban luchando, querían ver de qué maneras ellos podían tener el resultado que querían para que el presidente Trump permaneciera como presidente Trump por un segundo término. La reunión por fin terminó después de la medianoche. Aquí tenemos mensajes de textos enviados por Cassidy Hutchinson después de la reunión. Como ustedes pueden ver, la señorita Hutchinson reportó que la reunión en la Casa Blanca era una locura. La reunión por fin terminó después de la medianoche. Durante las horas tempranas de la mañana de diciembre 19, Cassidy Hutchinson capturó el momento de Mark Meadows escoltando a Rudy Giuliani, sacándolo de la Casa Blanca para cerciorarse de que él no volvía a la mansión. Ciertos recuentos de esta reunión indicaron que el presidente Trump en sí le dio a la señorita Powell autorización para entrar y la nombró como abogado extraordinario. Le preguntó a Cepeloni si tenía la autoridad para nombrar a un asesor especial. Dijo que sí. Luego le preguntó si tenía la autoridad para darme, digamos, una posibilidad en cuanto a tener liberación de seguridad, y el presidente dijo: bueno, la voy a nombrar y también le voy a dar unos derechos especiales de seguridad. Después salió y fue cuando Cepeloni y Hirschman y quien sea que haya sido el otro tipo dijo: puedes nombrarla, lo que sea que quieras nombrarla, y nadie va a poner ninguna atención. ¿Cómo respondió eso? ¿Cómo respondió el presidente a esto? Algo como: yo lío con esto todo el tiempo. Durante estos próximos días no se tomó ningún paso adicional para nombrar a Sidney Powell. Cierta ambigüedad sobre lo que dijo el presidente e hizo durante esa reunión, así como lo describió Pat Cepeloni. No sé qué entendía ella, si ella había sido nombrada o a qué había sido nombrada. Bien, en mi opinión, ella no había sido nombrada a nada. Y por fin no fue nombrada a nada, porque no se tomaron los pasos necesarios. Esa fue mi opinión. Cuando salimos de la reunión, Vaya tenía una opinión diferente. Obviamente, teníamos una opinión diferente que el presidente. ¿Se tomaron medidas incluso del presidente mismo para decir que la habían nombrado?
De nuevo, no voy a hablar de lo que dijo el presidente en la reunión, ¿saben? Mi memoria es que él no la nombró y no podía nombrar hasta que no se tomaran ciertos pasos. Cuando yo me fui de la reunión, lo que quiero decir con esto es que no voy a decir lo que dijo el presidente o lo que dijo que quería hacer. Señor Cepeloni, cuando continuaron saliendo las personas después de varios días, bueno, ¿entendió usted que Sidney Powell había sido nombrada o era un candidato para ser nombrada por el presidente en la reunión del 18 de diciembre? Ahora que usted lo menciona, saben, yo creo que ella pensaba que sí había sido nombrada y que el presidente así lo deseaba y que ella debería ser nombrada. Al escuchar usted estos clips, recuerden que la señorita Powell, la persona que el presidente Trump trató de ser abogado extraordinario, por fin fue sancionada por un tribunal federal dominada por Dominion Voting Systems por defamación. En su propia defensa a esa demanda legal, Sidney Powell arguyó, y cito, ninguna persona razonable ha de concluir que las declaraciones eran declaraciones verdaderas de hechos. Poco después de Sidney Powell, General Flynn y Giuliani salían de la Casa Blanca a principios de la mañana, de las horas tempranas de la mañana, el presidente Trump se separó de los asesores exteriores y la asesoría del abogado de la Casa Blanca para aceptar la realidad de las pérdidas. En vez, Donald Trump emitió un tuit que iba a galvanizar sus seguidores, iba a lanzar una tormenta para cambiar la historia de nuestro país. El propósito de Trump era promover y movilizar un grupo de personas. ¿Y cómo se hace en el 2020? Con 1 millón de seguidores en Twitter, el presidente Trump sabe exactamente cómo hacerlo. A 1:42 AM, el 19 de diciembre de 2020, poco después que el último participante se fue de esta reunión alocada, Trump envió un tweet con su invitación explosiva. Trump repitió su gran mentira diciendo que era estadísticamente imposible haber perdido la elección de 2020, de pedir una protesta en D.C. el 6 de enero. Llamó una protesta el 6 de enero y dijo, estén ahí, vamos a ser salvajes. Los que respaldaban a Trump respondieron inmediatamente. Primero, a las Mujeres para América, un grupo que respaldaba a Trump, que había solicitado un permiso para un rally en Washington, D.C., varios días después que Joe Biden iba a ser inaugurado, 21 y 23 de enero. Pero durante las horas después del tweet, cambiaron su permiso para el 6 de enero, 2 semanas antes. Esto creó el rally donde Trump eventualmente habla. El próximo día, Ali Alexander, líder de una organización, un gran movilizador de los que respaldaban a Trump, inscribió wildprotest.com, nombrada por el tuit de Trump, donde daba información integral sobre nuevos eventos de protesta organizados en Washington, incluyendo las horas de los eventos, sitios, oradores y detalles, para que tuvieran transportación a Washington, D.C. Entre tanto, otras personas que respaldaban a Trump, incluyendo personalidades de la extrema derecha, comenzaron a promover esta protesta el 6 de enero. El sábado, diciembre 19, el año 2020, uno de los eventos más históricos en la historia estadounidense acaba de tener lugar. El presidente Trump, a las horas tempranas de hoy día, envió un tuit de que él quiere que el pueblo estadounidense marche hacia Washington, D.C. el de enero 2021. Y ahora Donald Trump está pidiéndole a aquellos que lo respaldan que desciendan en Washington, D.C. el 6 de enero. Él ahora está pidiéndole a nosotros, el pueblo, que tomemos acción y vayamos allá en gran números. Solamente pueden ser salvados por millones de estadounidenses que vayan a Washington, ocupando toda el área. Si fuese necesario, entrar por la fuerza al Capitolio. Sabemos las reglas.
Tenemos suficientes personas. Con suficientes personas usted puede tumbar cualquier tipo de muro o cerca. Este puede ser lo último que Trump va a hacer. En el momento en que él específicamente le ha pedido a aquellos que lo respaldan a él que vayan a Washington D.C. Eso es algo que puede ser el gran empuje que necesitan los que respaldan a Trump. Y tienen que ellos que decir, esto es lo que tenemos que hacer ahora o nunca. Mejor se entiendan algo. Va a haber un gran partido el 6 de enero. Dijo Trump, vayan allá, preséntense. Esto va a ser salvaje. Y en base a lo que ya hemos visto nosotros de los eventos previos, yo creo que Trump está en lo cierto. Miren hacia afuera, miren el 6 de enero. Vamos a abrir las puertas, vamos a destruir. Va a haber más de 1 millón de personas estadounidenses ahí. Ya ha terminado el momento de los juegos, ha llegado el momento de acción. ¿Dónde estaba usted cuando la historia lo llamó? ¿Dónde se encontraba usted como usted? Era el destino de sus hijos y el futuro se estaba jugando. En ese clip ustedes escucharon que los que apoyaban a Trump predijeron una boda roja, que es unas palabras claves para una turba sangrienta. El comité ha entrevistado a un ex empleado de Twitter que explicó el impacto que tenía Trump sobre la plataforma de Twitter. Este empleado estaba en el equipo responsable para la moderación de contenido y políticas a través de Twitter durante el 2020-2021. Luego testificó que consideró adoptar una política de moderación más estricta después que el presidente Trump le dijo a los Proud Boys que se mantengan firmes y que esperen sus indicaciones. Twitter decidió no actuar. Aquí tenemos al ex empleado cuya voz ha sido cambiada para proteger su identidad, hablando de el comentario de Trump a los Proud Boys diciéndole manténganse al tanto, esperen mis indicaciones. Mi preocupación era que expresidente estaba hablando directamente por primera vez a las organizaciones extremistas y al hacer esto le estaba dando instrucciones a ellos que no habíamos visto ese tipo de comunicación directa antes y eso me preocupó. Para esclarecer esto aún más, usted estaba preocupado y otros también estaban preocupados de que el presidente va y usaba su plataforma para hablar directamente con personas que podían incitar la violencia. Yo pensaba que el Twitter sabía que iba a ser el servicio más utilizado, que el expresidente había usado y le gustaba tener ese tipo de poder dentro de los medios sociales. Si el presidente Trump más lo hubiera hecho esto, hubiera tomado hasta el 8 de enero para que suspendieran. Claro que no. Si el presidente Donald Trump o cualquier otro usuario hubiera dicho esto, se hubiera sido suspendido hace mucho tiempo. No obstante estas grandes preocupaciones, Trump permaneció en la plataforma totalmente sin verificar. Entonces el tweet de diciembre 19 ocurrió y todo lo que esto inspiró. Se estaba organizando una turba y se estaba reuniendo sus armas y su lógica y su raciocinio sobre por qué ellos están preparados para pelear antes del 19 de diciembre. No había sido especificado, pero resultó muy claro que los individuos estaban listos, dispuestos y podían tomar armas. Y después de este tweet del 19 de diciembre, supimos claramente que no solamente estos individuos estaban dispuestos, pero el líder de su causa estaba pidiéndole a ellos que se unieran a él en esta causa, luchar a favor de esta causa en Washington el 6 de enero. Yo también diré que lo que me sorprendió a mí
fue las respuestas a estos tweets. En respuesta a lo que dijo Donald Trump, hubo respuestas diciendo: vamos a la protesta el 6 de enero, estén ahí y sean salvajes. Y la respuesta es: vamos a tener una guerra civil de dos ese día. Y Donald Trump continuó con sus tweets el 19 de diciembre, que básicamente estaba diciendo: vamos a pelear, ustedes aquellos que me apoyan, vengan al rally enero 6. Y usted se preocupó por lo que podía ocurrir con esta reunión, que podía ser una reunión violenta. Claro que sí. Muchos de los seguidores de Trump fueron a los medios sociales diciendo que estaban listos para decir presente a la llamada de Trump. Un usuario preguntó: el 6 es el día D, por eso queremos, Trump quiere que todos estemos ahí. Trump nos dijo que todos viniéramos armados. Esto está ocurriendo. El tercero lo llevó más allá. Dijo: esto será salvaje. Significa que necesitamos voluntarios para matar a las personas ante el paredón. Hubo un foro, que era el sitio donde nació el movimiento QAnon, confirmó la importancia del tuit de Trump. ¿Por qué decidió usted ir a DC el 6 de enero? Cuando el presidente de los Estados Unidos anunció que él iba a tener un rally, entonces yo compré un boleto y fui. Watkins estuvo en el Capitolio el 6 de enero. Algunos que han sido acusados desde ese entonces por haber estado involucrados en el ataque al Capitolio también respondieron. Uno de ellos, el 19, puso lo siguiente: llamamos a los patriotas, estén en Washington DC el 6 de enero. Esto no fue organizado por ningún grupo. DJT, Donald J. Trump, nos ha invitado a nosotros, iba a ser salvaje. Alguna de la retórica en línea era homicida. Como por ejemplo: ¿por qué no los matamos a todos los demócratas, hasta el último hombre, mujer y niño? Matémoslo. Ya ha llegado el momento de la soga. La revolución blanca es la única solución. Otros se dieron cuenta de que la policía iba a estar intrometiéndose en su esfuerzo para revocar la elección, y uno escribió: estoy listo para morir por mis creencias. ¿Está usted listo para morir, señor policía? Y otro escribió en el Donald.win: los policías no pueden hacer nada si están tirados en el piso, ensangrentados. El comité selecto le tomó la declaración a Jody Williams y él confirmó como el tuit del presidente cree un enfoque en la fecha del 6 de enero. Las personas han estado hablando de ir a Washington. ¿Usted recuerda si es que la conversación se centró en el día 6 después del tuit del presidente? Claro que sí. Después que se anunció que él iba a estar ahí el día 6 para hablar, sí. Entonces, el resto, nos olvidamos del resto y todos íbamos a estar ahí el día 6. Y esto estaba basado en el contenido del tweet, sí, claro. En ese sitio muchos compartieron planes y amenazas violentas. Traigan estas esposas y esperen cerca del túnel. Comentario que sugirió que usaran estos amarres. En vez, otros alentaban a otros que vinieran con bates, con gas pimienta y lo que fueran para usarlos el día 6. Post concluyó diciendo: únanse al capítulo local suyos de Proud Boys. Cuando Donald Trump hablaba de los túneles debajo del complejo del Capitolio, sugerencias para tener como objetivo miembros del Congreso, instándolos que fueran a este evento único en la vida. Y los que respaldaban a Trump eran más agresivos en línea, y él continuaba alentando a su base en Twitter. Él dijo: hay una gran evidencia que la elección fue el fraude mayor en la historia de nuestra nación. Como ustedes pueden ver, el presidente quería aumentar este evento, mandando más de 12 tweets hasta el 6 de enero. Señor presidente, reservo mi tiempo. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.